¿Sabes cuándo debes aplicar potencia para resolver una tangencia? ¿Sabes cómo aplicarla? Te voy a explicar el procedimiento para resolver un problema de tangencias utilizando potencia. Para ello debes saber lo básico, que es cómo hallar el eje radical de dos circunferencias y cómo hallar el centro radical. De todas formas, lo recordaré más adelante. El procedimiento puede parecer complicado de aprender si se lee de un tirón, pero no lo es si se aprende primero qué es lo que queremos hacer. Entonces descubrimos que está formado por varios procesos sencillos que seguro ya conoces. Partamos de una circunferencia y dibujemos otras dos cualesquiera que sean tangentes a la primera. Repasemos cómo se dibuja el eje radical de dos circunferencias tangentes. Era una perpendicular a la unión de los centros por el punto de tangencia, y el punto de corte de dos ejes radicales era el centro radical. Si medimos la distancia que hay desde el centro radical a los puntos de tangencia, veremos que es la misma distancia. Luego, si tenemos una de estas distancias, podemos encontrar dónde está el otro punto de tangencia. Bueno, pues todo esto es el proceso que vamos a seguir. Primero debemos buscar dos ejes radicales, y con estos el centro radical. Haciendo tangencias desde el centro radical, dibujaremos un arco que tendrá a todos los puntos de tangencia que buscamos. Vamos a repetir. Necesitamos hallar dos ejes radicales, después el centro radical, y desde ahí las tangentes para tener los puntos de tangencia. Si podemos recordar estos tres simples pasos, el resto es adaptarlo a las condiciones particulares de cada problema. Repasemos una vez más. Necesitamos dos ejes radicales, después el centro radical y con las tangentes tenemos los puntos de tangencia. Lo que hemos explicado es el núcleo del procedimiento. Vamos a desarrollarlo como sería aplicando todos los casos que se nos pueden dar. Para ello te aconsejaría que cogieses un papel y un bolígrafo y vayas haciendo un esquema propio. Yo te ofreceré el mío, que puedes descargar desde mi página. Lo primero es tener claro cuándo podemos utilizar potencia para hallar una circunferencia tangente, porque no siempre se puede utilizar. Solo podemos utilizar potencia cuando se conozca la recta en la que estará el centro de la circunferencia buscada. Así, en nuestro esquema, escribimos la pregunta: ¿conocemos la recta que contiene al centro de la circunferencia buscada? Esa recta nos la pueden dar en el enunciado del problema, pero también la podemos localizar con otros datos. Tenemos 4 posibles casos. Si conoces 2 puntos por los que pasará la circunferencia buscada, su centro estará en la mediatriz de los 2 puntos. Así que apuntamos en nuestro esquema: ¿tenemos 2 puntos por los que pasa? En caso afirmativo escribimos: hallar la mediatriz de los 2 puntos. Si la respuesta es negativa, nos preguntamos: ¿tenemos 2 rectas tangentes? En caso afirmativo, los centros de las circunferencias tangentes están en la bisectriz del ángulo. Luego rellenamos en el esquema con la frase: hallar la bisectriz de las 2 rectas. Si tampoco ese es nuestro caso, nos volvemos a preguntar: ¿tenemos una recta tangente y el punto de tangencia sobre ella? Si la respuesta es sí, el centro de la circunferencia que buscamos está en la perpendicular a la recta por el punto de tangencia. Anotamos: dibujar la perpendicular a la recta por el punto de tangencia. Queda un caso más. ¿Tenemos una circunferencia tangente y el punto de tangencia en ella? Si es nuestro caso, la recta que contiene al centro de la circunferencia buscada estará en la unión del centro de la circunferencia dada y el punto de tangencia. Luego escribimos: unir el centro con el punto de tangencia. Si no consiguiéramos localizar la recta que contiene al centro de la circunferencia buscada, entonces debemos aplicar otro procedimiento distinto a la potencia. Aunque esta primera parte pueda parecer un poco larga o complicada, solo hay que pararse a pensar que lo único que hemos hecho es localizar dónde estará el centro de la circunferencia buscada mediante 4 procedimientos que ya conocemos: circunferencia que pasa por 2 puntos, tangente a 2 rectas, tangente a una recta por un punto y tangente a una circunferencia por un punto. Ya tenemos el primer requisito:
conocemos la recta en la que estará el centro de la circunferencia buscada. Pero aún nos podemos encontrar con una dificultad más, y es que necesitamos tener 3 elementos para hallar la tangencia. Estos elementos pueden ser puntos, rectas o circunferencias, en cualquier combinación. Las circunferencias que buscamos deben ser tangentes o pasar por esos elementos. Luego no hay que contar la recta que contiene a los centros. Si solo tenemos 2 elementos, determinar el tercero es sencillo. Solo tenemos que hacer el simétrico de uno de ellos respecto de la recta en la que está el centro de la circunferencia buscada. Completamos nuestro esquema añadiendo la pregunta: ¿tenemos 3 elementos que serán tangentes? Y como opción negativa, hallar el simétrico respecto de la línea de los centros. Repasemos. Hasta ahora lo que hemos hecho es asegurarnos de que tenemos todo lo necesario para resolver el problema. Primero determinamos la recta que contiene al centro de la circunferencia que buscamos y después nos aseguramos de que tenemos 3 elementos. Ahora es cuando empezaremos a resolver el problema. Vamos a determinar 2 ejes radicales entre la circunferencia buscada y las dadas. Recordemos que un punto también es una circunferencia, pero de radio 0, y que una recta también es una circunferencia, pero de radio infinito. Luego, siempre tenemos varias circunferencias, aunque sean de radio medible, 0 o infinito. Pueden presentarse 5 casos que iremos colocando en nuestro esquema y que se basan en las propiedades de los ejes radicales. Vamos a repasarlas. Si 2 circunferencias se cortan, son secantes, el eje radical es la unión de los puntos de corte. Luego, si tenemos 2 puntos por los que pasará la circunferencia, la unión de esos 2 puntos ya es un eje radical. Ya tenemos una forma de localizar un eje radical. Otra propiedad nos dice que los ejes radicales son perpendiculares a la unión de los centros. Esta propiedad, junto con la anterior, nos permite decir que si tenemos un punto por el que pasará la circunferencia, al dibujar una perpendicular a la recta que contiene al centro de la circunferencia buscada pasando por el punto, tenemos otro eje radical. Cuando 2 circunferencias son tangentes, su eje radical es la recta tangente por el punto de contacto. O dicho al revés, si se conoce una recta tangente, esta es un eje radical. El caso más genérico es cuando tenemos 2 circunferencias que no se cortan, exteriores o no secantes. Para hallar su centro radical, dibujamos una circunferencia auxiliar, cualquiera que corte a las 2 dadas. Se unen los puntos de corte y por donde se cortan esas 2 rectas pasará el eje radical en perpendicular a la unión de los centros. Luego, si tenemos 2 circunferencias, se puede emplear ese procedimiento o los 2 anteriores para hallar su eje radical. Insistimos en que esto es aplicable aunque una de las circunferencias sea un punto, radio 0, o una recta, radio infinito. El anterior procedimiento también se puede aplicar a cualquier circunferencia que tenga su centro en la recta que contiene al centro de la buscada, que pasa por el punto dado y corta a otra circunferencia dada. Donde se corten ambas circunferencias es el eje radical. Recapitulemos. Lo que debemos hacer es hallar 2 ejes radicales, aplicando las propiedades de estos. Y esto lo necesitábamos para determinar el centro radical. Esta es la parte más fácil, pues el centro radical es el punto donde se cortan los 2 ejes radicales. El centro radical era el punto desde el que las tangentes medían lo mismo, por lo que ahora buscaremos las tangentes, y esto nos dará los puntos de tangencia. Se nos pueden presentar 3 casos. Si ya tenemos un punto de tangencia, es el caso más simple. Al unir el centro radical con ese punto, ya tenemos el valor de una tangente. Si tenemos una circunferencia, hallamos la tangente desde el centro radical a dicha circunferencia, y evidentemente tenemos el valor de la tangente. Si tenemos un punto por el que pasará la circunferencia buscada, se puede buscar una circunferencia auxiliar, con centro en la recta que contiene al centro de la buscada y radio hasta el punto.
Y estamos en el caso anterior, trazar la tangente a la circunferencia desde el centro radical. Como todas las tangentes deben medir lo mismo, desde el centro radical las buscaremos trazando un arco con centro en el centro radical y radio la tangente hallada. Donde este arco corte a los otros elementos de la tangencia son los puntos de la tangencia buscada. Ya está casi resuelto. Tenemos los puntos de tangencia y la recta en la que están los centros. Con los conceptos básicos de tangencia hallaremos los centros. Si se tiene una recta, dibujar una perpendicular a ella por el punto de tangencia, y si se tiene una circunferencia, se une el punto de tangencia en ella con su centro. Donde corten a la recta que contiene los centros es el centro de la solución. Un último repaso. Para utilizar potencia debemos conocer la recta que contiene a los centros, hallar dos ejes radicales, el centro radical y las tangentes desde él. En el próximo vídeo aplicaremos el procedimiento a distintos problemas para comprobar que todos se resuelven igual. Un saludo de Antonio Castilla. No olvides suscribirte, pulsar en me gusta y visitar nuestra página trazoide.com.